el tema correspondiente a las bases fisiológicas del electrocardiograma. Es un tema cortito, no es un tema muy largo, también es un tema sencillo, no es tan complejo como el tema del electrocardiograma, ¿sí? Pero siempre es bueno entender el porqué de las cosas, ¿no? Y en este caso, entender más o menos el porqué y el cómo del electrocardiograma. ¿Sí? Sin nada más que hablar, podemos comenzar ya con nuestra ponencia. Una de las primeras bases del electrocardiograma tendríamos que considerar a la anatomía cardíaca. Como ustedes saben, el corazón, sí, es un órgano complejo con dos hemicavidades, ¿no? Se dice que existe un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿no? Los cuales cumplen funciones similares, el bombeo de la sangre, mientras que en el caso del corazón derecho la lleva hacia los pulmones, el corazón izquierdo la envía, ¿no?, hacia la circulación sistémica. Eh, el corazón está constituido por cuatro cámaras, ¿sí?, dos aurículas y dos ventrículos, los cuales están separados por un tabique, ¿no?, por un tabique muscular grueso llamado el tabique interventricular, ¿no? La parte contráctil de este corazón es el miocardio y está formado por músculo liso cardíaco, ¿no? Músculo liso cardíaco en todo su esplendor. Este músculo liso cardíaco va a tener propiedades, entre las cuales la principal va a estar la autoexcitabilidad y la conductibilidad, ¿sí? Haciéndole un zoom a esta parte de aquí del miocardio, ¿sí? Haciéndole un zoom a esta parte del miocardio, vamos a tomar una porción de este corte transversal del corazón y vamos a encontrar el endocardio, ¿sí?, que en este caso está ahí con porciones de los músculos o papilas del corazón, que son las que jalan, ¿no?, hacen encargadas de jalar, de abrir parte del corazón. El miocardio, que es la capa gruesa, ¿no? Como pueden ver, existen fibras musculares transversales y fibras musculares longitudinales, ¿no? Luego podríamos ver el epicardio, o lo que sería el pericardio visceral, por donde transcurren los vasos coronarios. Luego tendríamos el pericardio parietal, la hoja parietal del pericardio, y luego el pericardio fibroso, ¿no? Entre el epicardio y el pericardio parietal vamos a encontrar una cavidad pericárdica. No nos interesa mucho entrar en detalle dentro de la anatomía del corazón, simplemente entender cómo es que funciona y entender que su parte contráctil es el miocardio. Otra, otra de las bases fisiológicas de un electrocardiograma es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco básicamente está formado por la sístole y la diástole, ¿no? La sístole y la diástole, que son los dos principales movimientos del corazón, ¿no? Tenemos la diástole auricular, ¿sí? La diástole auricular, más o menos dos opciones. Primero las aurículas se llenan y se mantienen las válvulas cerradas, ¿sí? Luego aumenta, ¿sí?, aumenta la presión en las aurículas, lo que ocasiona que se abran las válvulas auriculoventriculares y los ventrículos empiecen a llenarse, ¿sí? Luego comienza la sístole auricular, donde las aurículas se contraen y dispersan todo y desplazan toda la sangre hacia los ventrículos, llenándolos por completo. Luego tenemos una sístole ventricular en la parte inicial o una sístole ventricular incipiente, donde empiezan a contraerse los ventrículos, ¿bien? Se cierran las válvulas auriculoventriculares y las aurículas se relajan luego de haberse contraído. En la sístole ventricular, los ventrículos se contraen. Bien, producto de eso, y como las válvulas están cerradas, aumenta la presión en los ventrículos. Bien, las válvulas aórtica y pulmonar se abren y la sangre es llevada hacia la arteria aorta, ¿no? En la diástole ventricular, los ventrículos se vacían, ¿no?, y luego se relajan debido a la despolarización y repolarización que han sufrido.
y finalmente las válvulas aórtica y pulmonar se cierran, ¿no? Lo podemos ver más o menos aquí en esta animación, en este GIF, ¿no? Más o menos así sucede, ¿no? Así sucede, llega la sangre a las aurículas, pasa a los ventrículos y los ventrículos la propulsan, ¿no?, hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar, ¿correcto? Otra de las bases fisiológicas del electrocardiograma son los sistemas eléctricos del corazón. Bien, el corazón cuenta con sistemas eléctricos, ¿sí? Con sistemas eléctricos que comúnmente son llamados marcapasos, ¿sí? Estos sistemas eléctricos lo que hacen es modular la función contráctil del corazón, es decir, van a controlar la contracción del corazón, bien, ellos son los que van a llevar los impulsos nerviosos que van a permitir que las paredes, tanto de aurículas como ventrículos, se contraigan, ¿no? Empezamos con el nódulo marcapasos sinoauricular, que es el principal, ¿no? Envía las señales hacia el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y estas señales del aurículo ventricular, del nódulo auriculoventricular van hacia el haz de His, donde se van a bifurcar y por medio de estas fibras de Purkinje se van a encargar de llegar hacia todo el endocardio del corazón, ¿no? Parte principalmente de los ventrículos, tanto izquierdo como derecho, ¿no? Para ver cómo es que influye este sistema de eléctrico de conducción, ¿sí?, en el ciclo cardíaco, en el funcionamiento del corazón, podemos orientarnos de la imagen que tenemos aquí a la derecha, de este GIF, ¿no? Llega el impulso, se contraen las aurículas, baja el impulso, llega por el haz de His y se contraen los ventrículos, y así, ¿no? Y así están en un ciclo continuo. Otra de las bases fisiológicas que comprenden el electrocardiograma es el hecho de las células cardíacas, ¿no? Existen dos tipos de células cardíacas, ¿no? Están las células miocárdicas, ¿sí? Y están las células marcapasos. Las células miocárdicas son aquellas que tienen potencial contráctil muy elevado, ¿sí? Mientras que las células marcapaso son las que poseen una capacidad de conductibilidad, ¿no? Mientras que las miocárdicas se contraen, las células marcapasos conducen esos impulsos eléctricos, ¿no? Y es por eso que tiene el músculo cardíaco, tiene unas propiedades muy específicas, entre ellas está el hecho de que por estos discos intercalados existen uniones que permiten que se transmitan estos impulsos nerviosos y permitan la contracción de la mayor cantidad de fibras musculares posibles. Estas células cardíacas también tienen un potencial de acción, ¿no? Tanto cuando están polarizadas como cuando están despolarizadas. Cuando están polarizadas, ¿sí?, cuando están polarizadas, el interior es negativo y el exterior es positivo. Mientras que cuando se empiezan a despolarizar, empiezan a entrar los iones sodio con carga positiva, haciendo que cambie de manera brusca el potencial de acción de la membrana y se vuelva positivo. En reposo es menos 90 milivoltios y en la despolarización llega a alcanzar hasta positivo 20 milivoltios, ¿no? Aquí podemos verlo más o menos en estas imágenes. Se puede apreciar de una mejor manera lo que estoy hablando. Correcto. Aquí podemos ver, ¿no? Aquí podemos ver de una manera más didáctica, ¿no?, cómo es que se da el proceso de la despolarización y repolarización. De izquierda a derecha podemos ver la despolarización. Podemos ver primero la célula en reposo, llega un estímulo eléctrico, un estímulo nervioso, ¿sí? Y empieza el inicio de la despolarización, va alterándose el estado de las membranas, ¿no? Va alterándose el estado de la membrana. La célula se va a contraer y se va a empezar a despolarizar. Se contrae totalmente y se despolariza totalmente. Y luego llega el proceso de repolarización, hasta llegar a su forma inicial, ¿no?, donde la célula estaba en reposo. Bien. Dato importante es que el electrocardiograma solo detecta la corriente de las células miocárdicas, ¿no? Solo detecta las células miocárdicas porque las células del marcapasos, pues
son menores en cantidad, entonces sus impulsos nerviosos no se pueden cuantificar mediante el electrocardiograma, no se pueden graficar. Bueno, aquí hay una correlación entre el EKG y el ciclo, ¿no? Tenemos aquí la primera parte, ¿no? Que es esa parte de la onda P, la mitad de la onda P, que corresponde a la contracción auricular, ¿no? Básicamente. Luego llega el proceso de contracción isovolumétrica, ¿no? Luego la función de eyección ventricular y luego un periodo de relajación isovolumétrica. Luego el llenado ventricular y luego la contracción auricular, básicamente así, ¿no? Lo podemos ver aquí más o menos, ¿no? Periodos de contracción, medio reposo, ¿no? Una parte negativa, contracción, reposo, onda T, ¿no? Más o menos así. Entonces, este caso sería sístole auricular, sístole ventricular, relajación y luego nuevamente sístole ventricular, ¿no? Así está en función del ciclo cardíaco, ¿no? Aquí tenemos otros datitos, como por ejemplo la presión que soportan las válvulas, a veces es demasiada y pues se abren las válvulas, ¿no? Que es apertura de la válvula aórtica, ¿no? Y luego va bajando a su umbral nuevamente y se cierra la válvula aórtica y así, ¿no? Esto ya es un cuadrito más para fisiología cardíaca, ¿no? No es tanto no es tanto nuestro tema de estudio. El electrocardiograma, ¿no? Simplemente el electrocardiograma, sí, es un registro de la actividad eléctrica del corazón, nada más. Es un registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Cómo lo hace? Pues enfrenta una gráfica de magnitud versus de potencial versus tiempo, ¿no? Potencial versus tiempo. Dice aquí, el EKG es el registro de la magnitud de cambios en la magnitud de dirección, correcto, porque el registro que se hace, ¿no? Se tiene en cuenta la suma y resta de vectores cardíacos. Entonces, por eso es que hablan de magnitud y dirección, ¿no? De la actividad eléctrica del corazón. Bien, todo esto se logra mediante la colocación de 12 electrodos, ¿no? De 12 electrodos. Se colocan uno en cada extremidad superior, uno en cada extremidad superior, y hasta 6 electrodos en la parte anterior, que son los electrodos precordiales. En cuanto al sistema de registro del electrocardiograma, bien, hay que recordar que el electrocardiograma ya tiene medidas casi estandarizadas, ¿sí? Es algo que no se puede alterar, porque la verdad, la parte de leer un electrocardiograma aquí debería ser igual que en la China y debería ser igual que en Japón, debería ser igual que en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para evitar complicaciones a la hora de tratar a los pacientes, ¿no? Te imaginas que en un hospital tengan un papel de EKG que sea un papel común y corriente, que no sea milimetrado, que no entiendas cómo leerlo. Entonces, es por eso que ya está estandarizado, ¿no? El papel correcto para realizarlo es el papel milimetrado, ¿no? Se suele utilizar papel de color rojo, ¿no? Mientras que la gráfica se traza con un color negro. Bueno, este papel milimetrado no es nada más que un gráfico donde se enfrentan magnitud versus la amplitud versus el tiempo, ¿no? Este enfrentamiento es el que nos da o nos ayuda a entender cómo es que está funcionando el corazón. Ahí podemos observar, ¿no? En la imagen, bien, que cada cuadrado grande está dividido en 5 cuadraditos chiquitos y cada cuadradito chiquito tiene una amplitud de 1 milímetro. Cada cuadradito chiquito tiene una amplitud de 1 milímetro, ¿correcto? ¿Qué más? Bueno, hay que recalcar que en la mayoría de textos de electrocardiograma, la velocidad de registro estándar es de 25 milímetros sobre segundo, ¿no? Eso ya está estandarizado, no es muy fácil que se cambie, y en el caso de que se cambie, se debe notificar al personal de salud, ¿no? El electrocardiograma
sí, habíamos hablado de la colocación de electrodos. Para el electrocardiograma es importante tener en cuenta las derivaciones, ¿no? Las derivaciones hacen referencia, ¿sí? Hacen referencia a la colocación de los electrodos, ¿no? Se van a llamar bipolares porque van a hacer recorrido de un polo negativo a un polo positivo. En este caso tenemos bueno, la derivación bipolar de tipo 1, ¿sí? Que va del brazo derecho al brazo izquierdo, ¿sí? La derivación bipolar de tipo 2, que va del brazo derecho a la pierna izquierda, y la derivación 3, derivación bipolar o derivación de monitorización 3, que va del brazo izquierdo, ¿no? Muñeca izquierda al tobillo izquierdo, ¿no? Cada uno de ellos nos va a dar una información importante acerca de lo que está sucediendo en el corazón mediante los registros del electrocardiograma. Otras derivaciones que son llamadas las unipolares porque solo tienen un polo, ¿no? Generalmente identifican la actividad eléctrica del centro del corazón. Sí, tenemos las derivaciones de tipo aumentadas, que son las de la A minúscula, bien, AVR, AVL, ¿no? En el caso de que se encuentre el electrodo en la muñeca izquierda. Tenemos la de AVF, ¿no? Donde se va a encontrar en la pierna izquierda, ¿sí? Y bueno, estas tres van a consistir en las derivaciones unipolares más famosas, ¿no? Más comunes. Las tres derivaciones periféricas, ¿sí? Las tres derivaciones periféricas o derivaciones bipolares, ¿sí? En cuanto al eje en donde recaen dentro del electrocardiograma, forman un triángulo muy famoso que se llama el triángulo de Einthoven. Este triángulo de Einthoven es bueno saberlo, ¿no? Está formado por la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. Bien. Y bueno, eso sería todo con respecto al triángulo de Einthoven, ¿no? Una morfología que debemos saber. En cuanto a la colocación de los electrodos, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos en la derivación 1, va a estar en el brazo izquierdo y brazo derecho, como podemos ver en la parte superior. En la derivación 2 va a estar en la pierna izquierda y en el brazo derecho, como podemos ver aquí a la derecha, no, perdón, a la izquierda de su pantalla. Y en la derivación 3 va a estar en la pierna izquierda y en el brazo izquierdo, como pueden ver aquí. Entonces, al cruzarse estos tres vectorcitos forman el triángulo de Einthoven. Existen otras formas de ver, ¿no? o de entender el electrocardiograma mediante las derivaciones aumentadas, que parten del centro del corazón, y en este caso se forma una especie de Y o de molino, ¿no? Pero que también podemos trasladarlo como si fuera un triángulo, Tenemos la derivación aumentada VR, derivación aumentada VL y derivación aumentada VF. ¿Bien? En este caso, ¿no? En este caso se utilizan representaciones hexadecimales o ya sea representaciones de tipo reloj, pero aquí tenemos para las derivaciones de tipo aumentadas, ¿no? AVR, AVL y AVF. ¿Correcto? Aquí tenemos el hecho de cómo van los electrodos. Para la AVR, el electrodo positivo va en el brazo derecho y el electrodo negativo en el brazo y pierna izquierdos. En el AVL va en el brazo izquierdo y en el electrodo negativo lo encontraremos en el brazo derecho y la pierna izquierda. En la derivación aumentada VF, el electrodo positivo va en la pierna izquierda y va a terminar en el brazo derecho y el brazo izquierdo. ¿Sí? Al unir, ¿no? Al unir las referencias, ¿no? Al unir las referencias de los diferentes derivaciones, vamos a tener una figura de referencia exaxial que nos va a servir mucho cuando intentemos leer un electrocardiograma y tratemos de adivinar el y tratemos de adivinar
Tratemos de adivinar el eje cardíaco, ¿no? El eje cardíaco. Lo podríamos hacer de esta forma. Aquí tenemos otras derivaciones, ¿sí? Son las derivaciones precordiales. Estas derivaciones precordiales sirven a manera de espejo del corazón. Según su ubicación, van a revelar distinta información sobre el corazón. Van a ser diferentes las paredes del corazón que están expuestas, ¿no? Por eso es que existen derivaciones del tabique, ¿no? Derivaciones anteriores y derivaciones laterales, ¿no? Las derivaciones del tabique son las del 1 y 2, las derivaciones anteriores las del 3 y el 4, y las derivaciones laterales las del 5 y 6, ¿no? Las líneas de referencia para la colocación de los electrodos están, en el caso de el V5, la línea axilar media y la línea axilar anterior; en el caso de V4, la línea axilar anterior y la línea medio clavicular, y así seguiríamos trazando líneas de referencia. Aquí tenemos la colocación de los electrodos. Bien, en este caso tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Tenemos el electrodo V1 o derivación V1, que se coloca sobre el ventrículo derecho, ¿sí? Y generalmente, como referencia anatómica, se toma el cuarto espacio intercostal. Para la 2 y la 3, que son las derivaciones anteriores, ¿bien?, se coloca a medio camino entre la V2 y la V4. ¿Bien? A veces en el quinto espacio intercostal, aquí según menciona esta literatura. Y el electrodo 5 y el electrodo 6 se colocan en la línea axilar anterior izquierda, ¿no? En cuanto a las otras del lado derecho, ¿no? La V2R se va a colocar al lado derecho del esternón, aquí, ¿no? Cuarto espacio intercostal, como podemos ver. La V3R a medio camino entre la 2 y la 4, ¿no? Está intermedia. La V4R en la línea medioclavicular derecha, quinto espacio intercostal, como podemos ver aquí. La V6R en la línea axilar media derecha, casi al mismo nivel que V4R. ¿No? ¿Para qué nos sirve todo esto? Aprendernos más o menos dónde van. Porque no todos nos van a dar la misma información del corazón, del estado del corazón. Es por eso que los EKG se toman de 10 o de 12 derivaciones, ¿no? Para obtener una imagen conjunta y permitir, ¿no?, permitir que no se omitan detalles, ¿no? En el caso de las derivaciones 1 a la 4, ¿no?, la superficie valorada es la superficie anterior del corazón. En la derivación 1 a VL y V5 a V6, la parte lateral. En las derivaciones 2, 3 y aumentada VF, en la parte inferior. Y la V4R es todo el ventrículo derecho. ¿Bien? Todo el ventrículo derecho. Aquí a la derecha podemos tener también otro cuadrito, ¿no? En la parte lateral está observada, ¿no? Está observada la pared externa del ventrículo izquierdo. En la parte inferior, la pared diafragmática, y esta pared diafragmática está observada por la derivación 2 y 3. En la parte anterior, la pared frontal del ventrículo izquierdo, y como es la parte anterior, ¿no?, vamos a tener las derivaciones precordiales, V1, 2, 3, 4. ¿No? Y hacia la derecha, el ventrículo derecho que hemos visto aquí, que es observado, valorado por V4R. En cuanto al electrocardiograma normal, ¿no?, el electrocardiograma normal, bien, consiste en un trazado de complejos, en que, como hemos visto, señala el registro eléctrico del corazón. ¿Bien? Podemos verlo aquí de esta manera. ¿Sí? Podemos verlo aquí de esta manera. Existe un intervalo PR, un segmento PR, un complejo QRS, ¿no?, que es muy importante porque este complejo QRS señala, ¿no?, la despolarización ventricular. Luego un segmento ST, donde no hay actividad, ¿no? Una onda T, bien, que al terminar aquí, ¿no?, forman el intervalo QT,
Bien, y bueno, luego continuaríamos con otro periodo de inactividad hasta que se vuelva a ver la otra onda P, ¿no? Esta onda P es una contracción auricular, ¿no? Una contracción auricular. Luego tendríamos aquí, ¿no? Otras cositas más y es por eso importante, mira, que entendamos por qué es que el electrocardiograma toma esta forma, si es que hay muchas estructuras excitables dentro del corazón, y es porque, como pueden ver aquí, el electrocardiograma no puede captar la actividad eléctrica de las estructuras. ¿De qué estructuras? De las estructuras del marcapasos, ¿no? Las que marca generalmente son la de las estructuras musculares, ¿no? De las estructuras musculares. Toda línea, eh, toda línea paralela a los ejes del papel del electrocardiograma es una línea de reposo. Es una isoeléctrica de reposo, significa que no hay movimiento. Mientras que las ondas y los complejos ya nos indican que existe movimiento o actividad eléctrica dentro del corazón. Bien, les dije eso, iba a ser una clasecita rápida, apenas ya ha tomado media hora creo, porque no es algo tan grande, no es como hacer una clase de caje completa o un taller de caje completo. Bien, esas son básicamente las bases eh, electrofisiológicas del electrocardiograma. Les recomendaría así que repasen o revisen la parte del ciclo cardíaco, que es muy importante. Bien, ha sido pregunta en varias veces y es un tema, la verdad, que infaltable, ¿no? La frase motivadora del día es: no te agoras por caerte en el mar, sino por no salir de él. Frase dicha por el escritor Paulo Coelho. Esta frase nos dice a nosotros que nunca debemos de ahogarnos en nuestros problemas. Siempre tenemos que encontrar la forma de salir a flote, ¿no? Y si es que a veces no podemos hacerlo por nuestra cuenta, apoyarnos ya sea de nuestros seres queridos o a algún buen amigo, ¿no? Eso ha sido todo de mi parte. La verdad ha sido un tema pequeño, ¿no? Se han usado dos bibliografías. También se recomienda el Vélez, ¿no? De electrocardiografía, el Dubin de electrocardiografía también, por si quieren profundizar más con respecto al tema, ¿no? O si están interesados en la rama de cardiología, ¿no? Eso ha sido todo de mi parte, chicos. Muchas gracias y bueno, les doy pase a los organizadores para que les pasen el link de sus trivias.